Hola a todos, soy Eduardo Agudo Aponte, ya sabéis que soy nutricionista en la Real Federación Española de Ciclismo y nada, voy a pasar a responder a las preguntas que me habéis hecho esta semana, ¿vale? La pregunta tiene su sentido porque claro, no es lo mismo entrenar en rodillo que en la calle, parece menos impactante el rodillo, etcétera. Bueno, realmente sí que es interesante, tened en cuenta que el músculo está entrenando. En el músculo está gastándose el calcio, estáis sudando, estáis sacando sales minerales fuera, por tanto es interesante. Un buen isotónico. Recordad que un buen isotónico es ese que tiene 6 gramos de azúcar, de glucosa, por cada 100 mililitros de isotónico, ¿vale? Porque es la única manera de que esas sales minerales entren donde tienen que entrar y hagan su función. En cuanto a geles, depende. Depende de si el entrenamiento es realmente intenso, si realmente vaya a gastar la reserva energética de glucógeno. Tened en cuenta que hay muy poco glucógeno en el cuerpo humano. No hay nada más que para unas 2000 calorías más o menos. Por tanto, siempre en mitad de carrera, siempre que pasa más de más o menos una media hora, 40 minutos de ejercicio, empezáis a requerir de esa reserva energética de glucógeno y en mitad de la carrera la vais a gastar. Da igual, sea en rodillo o sea en carretera, da igual donde sea, pero vais a necesitar de esas reservas. Por tanto, si creéis que lo necesitáis, tirad de esas reservas de geles de glucosa a las que estáis acostumbrados, maltodextrina, dextrina, etcétera. No tenéis por qué no realizar los mismos hábitos de suplementación que teníais antes, ¿ok? Respondo nuevamente a una pregunta que la verdad es curiosa. Alguien me dice que se come una barra de pan diaria. Cuidado con los carbohidratos, que por mucho que viváis en la Casa Blanca, no creo que tengáis un espacio mucho más grande que cuando vivimos normalmente en la calle, ¿ok? Por tanto, si hay un alimento, un grupo de alimentos que yo ahora mismo no le daría relativamente importancia, es a los carbohidratos. Fijaros bien en el consumo de proteína, de grasa, pero una barra de pan al día, cuidado que es demasiado, ¿vale? Además del el exceso de azúcares que podáis meter por otro lado, ¿vale? La pregunta en cuestión es si es mejor consumir el pan en formato pan tostado, tostas de pan. La realidad es que no. Y aquí tenemos que fijarnos en un concepto que es la densidad de nutrientes. El pan tostado tiene mucha mayor densidad de nutrientes porque es lo mismo que el pan, misma composición pero sin agua, con lo cual en menor espacio tengo bastante más cantidad de nutrientes. Y si te comes una barra de pan y quieres sustituirla por tostas o picos de pan, no te vas a saciar, vas a comer mucho más comiendo pan tostado o deshidratado que comiendo pan con su agua, su molla, etcétera. Aunque ya os digo, cuidado con el carbohidrato en este periodo de confinamiento, ¿ok? Hay otra pregunta relativa al consumo de proteína que me preguntáis por ahí que cuántas veces hay que comer proteína al día. Yo no me centraría en cuántas veces hay que comer proteína al día, sino en qué cantidad de proteína debo comer al día. Un deportista como vosotros debe comer nunca menos de 2 gramos por kilo de proteína. 2 gramos de proteína por cada kilo de peso de la persona. Cuidado, si pesas 80 kilos necesitas 160 gramos de proteína. Y ahora viene la siguiente parte de la historia. Esos 160 gramos de proteína totales que debéis aportar en vuestra dieta se deben de aportar de forma que en cada ingesta, en cada comida, no haya más de 30, 35, 40 gramos de proteína. ¿Por qué? Porque se ha visto que bastan 30 gramos de proteína para tener un aporte correcto. Si ponemos 40, 50, 60 gramos de proteína en una sola toma, posiblemente más allá de los 30, lo que me sobre a partir de los 30, posiblemente lo estemos desperdiciando. Con lo cual, lo primero que tenéis que hacer es mi peso multiplico por 2, esa es la cantidad total del día, y la distribuyo de forma que las ingestas, que las veces a las que comáis al día, las 4, 5 o 6 veces a las que vayáis a comer durante el día, tengan un aporte de nunca más de 30 o 40 gramos de proteína en esa ingesta. Entonces tendréis que utilizar alimentos, por ejemplo, 30 gramos de proteína que son aportadas por 150 gramos de pollo, por ejemplo, por 2 latas de atún, por 200 gramos de carne o pescado, etcétera. Igual en cena, almuerzo, para las comidas intermedias, utilizar otro tipo de alimentos como pechuga de pollo, pavo, jamón, etcétera. En los desayunos, utilizar igualmente estos alimentos. Tirad mucho, a mí me gustan mucho los alimentos lácteos desnatados. Son alimentos que son versátiles, por ejemplo, el queso fresco batido, los yogures, hay una gran gama de yogures de proteínas, tanto de marcas blancas como de marcas conocidas, ¿no? Ricos en proteína, 15 o 20 gramos por ingesta, y así al final del día llegáis a cubrir el total de proteína que necesitáis.
Otra de las preguntas interesantes que hacéis por ahí es la relativa a la ansiedad. ¿Tenéis ansiedad por estar confinados? Lo siento, yo también. No hay manera de solucionar este tema. Os digo que intentéis dormir muy bien, pero desde el punto de vista nutricional, la ansiedad ya sabéis cómo se paga con dulce. Y aquí tenéis que tener cuidado. No estamos en una situación en la que ahora vayáis a perder una composición corporal óptima incrementando los niveles de grasa por comer dulce. Si hay algún alimento, me preguntáis, que pueda evitar esto, realmente lo que el cuerpo os pide cuando tenéis ansiedad, la ansiedad es un estado de alarma, que lo que necesita, lo que requiere es de mucha energía, en previsión de que tengamos que salir corriendo, por eso es un estado de alarma, ¿no? Necesitáis mucha energía. Lo que tenéis que hacer es aportar alimentos con mucha energía, ¿vale? Si sabéis que un gramo de azúcares aporta 4 calorías y ahora os digo que un gramo de grasa aporta 9, pues quizás sea mejor aportar un gramo de grasa formato frutos secos, formato aceituna, formato corteza de cerdo. Es mucho más preferible ese tipo de alimentos ricos en grasa que son muy energéticos, pero que no me están generando un aporte extra de azúcares, ¿ok? Es verdad que la ansiedad va a ser complicado que la vayáis a dominar a base de una alimentación más o menos sana. Realmente es complicado, a no ser que comáis una dieta muy rica en triptófano, que es un aminoácido precursor de la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad, de la tranquilidad, la que disminuye el nivel de esa hormona del estrés que se llama cortisol, ¿no? El triptófano está en los cereales integrales, en los lácteos, en la leche entera. El triptófano lo tenemos en el plátano. Entonces, bueno, podéis hacer un desayuno potente en ese tipo de nutrientes que algo ayudará, ¿no? Luego hay suplementación interesante también, como la raíz de ashwagandha. Es una raíz, un extracto de raíz que se está poniendo de moda y realmente es interesante porque disminuye los niveles de cortisol, de esa hormona del estrés, ¿vale? Pero lo realmente interesante es que os acostéis cansados, que acabéis con sueño y que físicamente estéis cansados, ¿vale? Por tanto, nutricionalmente intentad no meter la pata con azúcares y si tenéis que utilizar algún tipo de suplemento, pues os recomiendo en concreto ese extracto de raíz de ashwagandha. En la siguiente pregunta me habláis de la nutrición precarrera y la nutrición intracarrera. Yo creo que aquí lo tenéis más o menos claro. Sabéis que el carbohidrato es el alimento que siempre os han informado de que es el que aporta la energía. Si no habéis hecho una técnica de ketoadaptación, es decir, de una adaptación cetónica, si no hacéis una dieta normalmente baja en carbohidratos, si coméis carbohidratos y si lo que utilizáis en carrera son geles, eso es lo que tenéis que hacer. Ahora, yo soy fan de una técnica que algunos sí conocéis porque os la he enseñado, que es la técnica de unas semanas previas a la competición, hacer una dieta muy baja en carbohidratos gradualmente. Vamos bajando el carbohidrato a medida que vamos subiendo el nivel de entrenamiento. ¿Para qué sirve eso? Para ir estresando artificialmente al músculo. Me interesa que la capacidad de captación de glucosa del músculo se incremente. Para eso, si someto al músculo a un trabajo potente, con un sustrato bajo en carbohidratos, con una dieta baja en carbohidratos, voy a conseguir que mi músculo esté completamente abierto, dispuesto a captar glucosa, por poca que sea, para guardar en forma de glucógeno. Eso lo hago una semana previa a la competición. Pero ojo, me guardo 2 días previos a la competición para hacer un llenado tremendo de glucógeno. ¿Cómo se hace eso? Si he hecho una semana de una dieta muy baja en azúcares, con un entrenamiento medianamente intenso, y esos días previos, el entrenamiento lo hago muy liviano, un entrenamiento de un ligero rodamiento, no me complico mucho la vida, estoy descansando y como carbohidratos potentes, patatas, pastas, arroces, incluso a veces dulces, de manera intensa en esos 2 días. Llegaremos a la carrera con una intensidad tremenda, con una intensidad de glucógeno y con una cantidad de glucógeno que va a retrasar mucho la aparición de la fatiga, ¿vale? No obstante, ya os he dicho antes que el glucógeno, 2.000-2.500 calorías son las cantidades que el cuerpo humano es capaz de acumular, por tanto, durante la carrera siempre vaya a tener vaya a requerir de suplementación de azúcares de liberación moderada, como las maltodextrinas, las dextrinas, que son los tipos de azúcares que hay dentro de los geles de suplementación intracarrera. No tiene nada que ver con los carbohidratos, pero ayudan mucho a retrasar la aparición de la fatiga. Los aminoácidos de cadena ramificada, un aporte antes de carrera y un aporte intracarrera es bueno porque son unos aminoácidos que no pasan del intestino al hígado, sino que van, como hacen todos los aminoácidos, que son los derivados de las proteínas en la digestión,
Son unos aminoácidos que tienen la capacidad de ser absorbidos directamente por la mucosa intestinal y pasar a tejidos periféricos, es decir, a tejidos que no son el hígado, tejidos como la musculatura, donde son capaces de entrar en los ciclos energéticos, liberando por un ciclo energético, que ahora no viene a cuento, liberando esa molécula energética potente que necesitamos para la contracción muscular, que es el ATP. Por tanto, una fase de llenado y vaciado de glucógeno junto con una carga en carrera, siempre con geles de glucosa, con una precarga antes de carrera de BCAAs, una carga también intracarrera de BCAAs, puede ser interesante. Y luego lo que es muy importante, que nunca me lo preguntáis, la recuperación. Cuidado, tenéis que recuperar, sobre todo si el día siguiente hay una etapa más, ¿vale? Hay que recuperar y hacer una comida rica en carbohidratos durante la siguiente hora. Estamos hablando de aportar durante las 4, no siguiente hora, sino durante las 4 horas después de una intensa carrera, tenemos un espacio, una ventana metabólica que tenemos que aprovechar para meter esos carbohidratos. Da igual la fuente, hay miles de estudios donde la fuente, al final, la conclusión es que da igual la fuente, que el músculo los va a guardar en forma de glucógeno, para guardarlo y al día siguiente utilizarlo. Por último, hablamos de los zumos. Me preguntáis si es malo abusar de los zumos durante el confinamiento. No es malo abusar de los zumos durante el confinamiento, es malo abusar de los zumos siempre. Cuidado, yo siempre digo que son el veneno enmascarado. Es que son zumos de fruta, es que son muy buenos, es que tal, es que no dejan de ser azúcares. Azúcares, si son comerciales, serán glucosa, además de la fructosa, y si son naturales, será fructosa. Y la fructosa es el azúcar de la fruta que parece muy bueno, la fruta es muy buena, etcétera. Cuidado con la fruta, cuidado con el azúcar de la fruta, porque puede generar errores en el metabolismo, es decir, puede generar elevación de los niveles de triglicéridos en sangre, no me interesan. Puede generar disminución de una hormona que se llama leptina, que es la hormona de la saciedad. Puede generaros incluso más ansiedad, puede generaros hambre, puede además generaros la expectativa de que estáis comiendo algo que os quite el hambre y luego es mentira, vais a tener más hambre, con lo cual al final es un disparador del hambre. Los zumos ya no solo en nutrición deportiva, sino en nutrición para síndrome metabólico, obesidad, sobrepeso, etcétera, están completamente desterrados o así debería ser, ¿vale? Por tanto, no abuséis de los zumos nunca.